Hola, buenas tardes a todas las personas que nos están viendo a través de los canales de Get Together México. Bienvenidos nuevamente, bienvenidas y bienvenidas a nuestro cafecito de los miércoles. Ahora contamos con la presencia de la fabulosísima Ale Alcántara. Ale, no sé si quieras hacernos el favor de presentarte y hoy vamos a estar hablando con respecto al lenguaje incluyente e inclusivo. Muchísimas gracias, Aline. Pues hola a todas las personas que nos están viendo por acá. Yo soy Ale Alcántara y bueno, a mí siempre me gusta decir que yo soy una norteña naturalizada jarocha viviendo el Chilango Dream. He tenido la oportunidad de vivir en varios lugares de este país. Me siento más jarocha que otra cosa y ahora nos toca estar viviendo acá en la Ciudad de México. Desde 2020 justamente comencé porque pues pandemia, me quedé encerrada en mi casa como muchos de nosotros, así que decidí, bueno, pues, ¿qué hacemos? Y comenzó justamente hace ya 4 años mi pasión, mi amor por investigar en temas de lenguaje incluyente. Llevo 4 años dando talleres, capacitaciones y sensibilización al respecto. A público en general, trabajo también muchísimo con empresas, con agrupaciones, asociaciones civiles y demás. Así que pues yo soy esa morra que habla mucho de diversidad sexual. Si hubiera existido ese sellito, que me lo pusieran en mis libretas del periquito, seguramente diría, habla mucho de diversidad sexual y de género. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de andar por acá. Gracias a ti. Bueno, no sé si te lata que empecemos a platicar por qué es importante tocar el tema del lenguaje incluyente e inclusivo en todos nuestros espacios, yo creo, porque el discurso es algo que está presente en todos nuestros espacios. Sí, justo. La verdad es que hablar de lenguaje incluyente, hablar de lenguaje inclusivo, que es algo que seguro vamos a hablar un poquito más adelante, porque una de las preguntas que más me hacen es, oye, ¿es lo mismo, son cosas distintas o así? Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Pues creo que hoy en día, y lo estamos viendo, es muy necesario no únicamente que hablemos del tema, sino que lo comprendamos, que nos sensibilicemos al respecto y que hagamos uso de este tipo de lenguaje, ¿no? A mí siempre me gusta decir, y sobre todo a raíz de esta resistencia que creo que la mayoría de las personas que están viendo este live o si lo están viendo ya posterior a que estemos en vivo, pues se podrán dar cuenta que en redes sociales existe como mucho este debate de por qué sí utilizar el lenguaje, por qué no utilizarlo y creo que incluso ya hasta no sabemos de memoria cuáles son como estos argumentos en contra de este tipo de lenguaje, ¿no? Pero a mí siempre me gusta mucho hablar sobre que me gusta mucho que se arme este debate. ¿Por qué? Porque el hecho de que estemos debatiendo sobre el uso del lenguaje incluyente o inclusivo habla justamente del cambio social que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Habla y sobre todo retrata la realidad que estamos viviendo todas las personas, donde ya estamos hablando un español que no nos representa, estamos hablando un español que no nos incluye. Si habláramos inglés, muy probablemente no tendríamos esta conversación, ¿no? Porque en el inglés fue un poquito más fácil que en el español. Pero en el español fue una cuestión de creatividad, fue una cuestión de ponernos a pensar cuáles son los recursos que como personas que no nos sentimos representadas ya por el idioma que hablamos, comenzamos a crear para comenzar a sentirnos representadas, comenzar a sentirnos parte de nuestro propio idioma, ¿no? De ahí justamente surge la importancia de hablar del lenguaje incluyente y no sexista, de hablar del lenguaje inclusivo, porque estamos hablando de los cambios sociales que estamos viviendo hoy en día, donde habemos muchas personas que estamos diciendo, ¿sabes qué? El idioma que estoy hablando en este momento no me representa y no me siento parte de él. Y hay algo que es muy importante que recordemos, es que nosotros hacemos al español. Nosotros no tenemos que adaptarnos al español. El español, y hablo del español porque pues es el idioma que voy a dar por hecho que la mayoría de las personas, si no es que todas en nuestra totalidad hablamos, digo, Aline, yo que estoy por acá y las personas que nos están viendo, por eso es que hablo del español,
pero justo es esta cuestión de el español ya no me representa, el español que se habla hoy en día ya no me incluye, entonces como nuestra sociedad está evolucionando a pasos agigantados, llegamos ya a un punto donde dijimos, necesitamos cambiar el idioma, porque el idioma se tiene que no, digamos que nosotros justamente hacemos al idioma. El idioma no nos hace a nosotros, el idioma no somos nosotros quienes nos tenemos que adaptar. Entonces, justo para mí, la importancia de hablar de este tema es, una, porque reconocemos que el lenguaje, que la comunicación es una herramienta muy poderosa de transformación social. Reconocemos también que nuestro idioma se ha quedado muy corto en cuanto a representación de grupos históricamente vulnerados, como lo somos las poblaciones de la diversidad sexual y de género, pero sobre todo la tercera y la que más me encanta, estamos hablando de una revolución a través del lenguaje. Y qué increíble que en 2024 estemos formando parte de una revolución no de armas, sino de conciencias a través de la forma en la que nos comunicamos con las otras personas. Claro, y también creo que algo muy importante, bueno, yo soy comunicóloga, por eso también a mí me encanta el discurso. Creo que el discurso es algo que construye realidades a niveles que no nos damos cuenta y creo que es algo que estamos tan acostumbrados a hacer, comunicar es algo que estamos tan acostumbrados a hacer que no nos ponemos a pensar 3 segundos a veces en qué es lo que estamos comunicando, ¿no? Y sé, o sea, yo apenas como que empecé a estudiar un poco respecto al tema y, por ejemplo, para mí escribirlo ya es sencillo, pero hablarlo a veces dentro, o sea, como transformar lo que después de 20, 24 años me han enseñado, transformarlo ha sido complejo para mí, pero yo creo siempre que creo que el espacio está abierto, que es algo que me gusta mucho, a equivocarnos, a decir como, ok, apenas estoy aprendiendo a hacerlo y puedo cometer errores en el camino, pero justamente algunos de mis amigas me dicen como puedo distinguir entre las personas que se equivocan y las personas que lo hacen de una manera hiriente, ¿no? Que están negando realidades a través del discurso. Y creo que eso es muy importante, creo que está chido aprender a apropiarnos de esta revolución también porque sí, es muy, 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 muy necesario y también creo que está chido también atrevernos a equivocarnos y a decir, estoy aprendiendo, pero quiero hacerlo porque tengo la firme convicción de que esto va a cambiar la vida de muchas personas. Entonces, bueno, creo que también eso está padre porque creo que muchas veces las personas como que les da un poquito de miedo todavía como aventarse a estudiar esto, ¿no? Y sobre todo, bueno, yo me muevo mucho en los ámbitos de la academia y creo que les da mucho miedo el ser juzgados y está bien cañón porque la academia se supone que es un lugar abierto, ¿no? A la enseñanza y al aprendizaje, que no es cierto, que es uno de los grandes mitos de la academia. Y creo que está chido también invitar a las personas a que se atrevan a desafiar esas imposiciones también, porque incluso cómo están escritos todos los libros que leemos, todos los textos que leemos, es algo muy importante que también significa. Y creo que estaría chido, no sé, por ejemplo, mi tesis, intentamos, el equipo que conformaba la tesis, intentamos, o más bien impusimos, que fuera con lenguaje incluyente e inclusivo. Y creo que es como una forma de dar como un granito de arena a esta lucha que las comunidades están como llevando a cabo y pues justamente hablábamos en mi tesis de sexualidad, en educación sexual integral, cómo vamos a dejar de lado algo tan importante si también es parte incluso, ¿no? Cómo estamos construyendo el discurso de la lucha por la educación sexual integral, ¿no? Entonces creo que también eso es un poco en lo que recae la importancia. Y bueno, ya hablamos de lenguaje incluyente e inclusivo, pero creo que nos falta definir qué es. Entonces, Ale, no sé si quieras darnos como una pequeña definición. Claro, pues mira, justo cuando comencé a estudiar estos temas, a mí me saltaba mucho que en algunos lugares se hablaba del lenguaje incluyente, en otros lugares se hablaba del lenguaje incluyente y no sexista, en otros del lenguaje no sexista nada más. De repente empecé a ver que también se utilizaba el término lenguaje inclusivo. Entonces yo decía, o sea, ¿cómo que no es lo mismo? ¿No? O sea, yo entendía que estábamos hablando de lo mismo,
Y cuando doy talleres al respecto o cosas así y me preguntan, oye, ¿cuál es el término correcto? Yo siempre les digo, mira, vamos a hacer algo con el que tú te sientas como más en comodidad, utilízalo, porque finalmente la finalidad de la comunicación es darnos a entender. No sirve de absolutamente nada que ustedes se aprendan así el manual de cómo herramientas y técnicas de lenguaje incluyente y no sexista o de lenguaje inclusivo, si cuando lo utilizamos, no lo utilizamos de manera correcta y por lo tanto no nos damos a entender, ¿no? Entonces, empecé justamente como de ver que estaba yo siendo como bombardeada por términos que yo consideraba que eran iguales, pues me puse como un poquito a investigar. Y entonces, justo, por ejemplo, en lo personal, yo llego a utilizar lenguaje incluyente y no sexista y me gusta decir que este tipo de lenguaje tiene nombre y apellido, ¿no? Porque no es lo mismo el lenguaje incluyente que el lenguaje no sexista, como tampoco es lo mismo el lenguaje incluyente y no sexista que el lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces, ahora sí, vámonos por partes, ¿no? Cuando hablamos del lenguaje incluyente, estamos hablando de un tipo de lenguaje, es decir, un tipo de comunicación a través del cual utilizamos o un lenguaje neutro, como lo podemos ver con los pronombres, ¿no? Como el ella, que es nuestro pronombre neutro en el español, o cuando hablamos dentro del sistema binario, ese sistema tan horrible, pero que se sigue, desgraciadamente, seguimos viviendo bajo ese régimen. El lenguaje incluyente, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, hola, yo soy lenguaje incluyente y cuando hablamos de mí, significa que vas a hacer uso de un lenguaje neutro o de un lenguaje que va a evidenciar lo masculino y lo femenino, ¿no? ¿Esto para qué? Para justamente poder nombrar a todas las identidades hacia las cuales me estoy refiriendo. Ese es el lenguaje incluyente, ¿no? Si se dan cuenta, la misma palabra nos dice incluyente, inclusión, ¿qué significa? Que a través de mi forma de comunicarme vamos a incluir a todas las personas a través de la forma en la que en la que nombro sus géneros o en el caso de cuando usamos lenguaje neutro, no utilizando ningún género, ¿no? Ese es el lenguaje incluyente. Ahora, ¿qué es el lenguaje no sexista? El lenguaje no sexista es justamente un tipo de lenguaje, es decir, una forma de comunicación a través de la cual buscamos no invisibilizar, no humillar, no discriminar, no violentar a las personas, ¿no? Hay que recordar que ¿por qué es lenguaje no sexista? Porque lo que busca este lenguaje es dejar de, a través de la comunicación, permear el sexismo. ¿Qué es el sexismo? El sexismo es un tipo de discriminación donde se considera que un género está por arriba del otro y por lo tanto se crean estas relaciones de poder donde un género sobresale más que el otro, ¿no? Esto, por ejemplo, lo podemos ver con el masculino generalizado. ¿Qué es el masculino generalizado? Cuando decimos todos, a pesar, así haya 50 mujeres y 50 personas no binarias, pero si hay un hombre, van a decir todos, porque toda la vida nos han dicho que el masculino genérico, masculino generalizado, nos incluye a todas las personas, cosa que no es cierta. Y entonces, cuando hablamos de lenguaje incluyente y no sexista, hablamos un tipo de lenguaje que a través del uso de un lenguaje neutro o de evidenciar lo masculino y lo femenino, buscamos no humillar, no invisibilizar, no discriminar y no violentar a las personas. Ese es el lenguaje incluyente y no sexista. Oye, Ale, entonces, ¿qué es el lenguaje inclusivo? Cuando hablamos del lenguaje inclusivo, estamos hablando de un tipo de lenguaje que está ya directamente enfocado principalmente a las poblaciones de la diversidad sexual y de género, específicamente hacia las personas no binarias. Es decir, el lenguaje inclusivo incluso también lo podríamos nombrar como lenguaje no binario. ¿Qué es lo que hace este tipo de lenguaje? Pues justamente es, para empezar, neutralizamos géneros, pero también reconocemos que existen otros géneros más allá de este binarismo que nos han dicho toda la vida de hombre, mujer y hasta ahí. La verdad es que no es cierto. Existen muchos otros más géneros, incluso existen personas, las personas a género, que no se identifican con ningún género, ¿no? Entonces, el lenguaje inclusivo, digamos que es como ese pequeño apapacho que tenemos las personas de la diversidad sexual y de género para decir, mira,
con este lenguaje sí me siento bien representada, sí me siento parte de, ¿no? Básicamente esa es como la diferencia entre el lenguaje incluyente, no sexista, incluyente y no sexista y el inclusivo, pero siempre les digo esto, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver, Aline, con lo que comentabas al principio de hay que perderle el miedo a equivocarnos. No se trata de que el día de hoy nos transformemos en las personas más expertas en estos tipos de comunicación. Si para ti es más fácil decir lenguaje inclusivo, dilo. Si para ti es más fácil decir lenguaje incluyente, dilo también. No nos vamos a poner aquí a sacarnos los libros y los PDFs para ver si estamos en lo correcto o no, porque creo que todos entendemos perfectamente a qué nos referimos cuando hablamos de este tipo de lenguaje. Y eso es lo importante, recuérdenlo siempre. Ustedes pueden pronunciar una palabra mal, ¿eh? Vamos a vernos como con el aigas. Y voy a decir mal, entre comillas, porque no se trata de hablar bien o no se trata de hablar mal, ¿no? O sea, el lenguaje va mucho más allá de eso. ¿Cuánta gente no está acostumbrada a decir aigas? ¿O cuánta gente no está acostumbrada a decir vistes? Tú la escuchas y la entiendes. Entonces, ¿de dónde viene la necesidad de corregir a las personas? Que ese también es un tema muy importante. Entonces, no importa qué término ustedes utilicen, mientras se den a entender, porque creo que todos sabemos a qué nos referimos cuando utilizamos lenguaje incluyente o inclusivo. Ustedes no se preocupen por, ay, es que Ale dijo que el incluyente era para esto y el inclusivo era para el otro. Ustedes no se preocupen, eso nada más es para mero trámite de, porque yo soy ñoña y me encanta investigar, ¿no? Pero más allá de eso, no se preocupen. El chiste es que lo utilicen. Ya después nos peleamos y cuál es la forma correcta o no, que realmente no se trata de estar en lo correcto o no. No se preocupen por esa parte, utilicen el término que quieran, siempre van a estar en lo correcto. Gracias. Y aparte, yo creo que justo como lo dijiste, lo importante es empezar a nombrarlo. A mí, algo que me pareció muy fuerte, o bueno, yo siempre veo, o bueno, también porque creo que es porque soy comunicóloga, los titulares de la prensa o cómo habla la prensa, y eso a mí me vuela mucho la cabeza porque creo que ha construido ese discurso, le ha hecho mucho daño a la sociedad, mucho, mucho, mucho daño a la sociedad, pero también creo que es muestra de cómo ha ido poco a poco evolucionando, y algo que a mí me pareció muy fuerte es cuando ocurrió el asesinato de la magistrada de Ociel, cómo las personas, uno de los argumentos era que nada más era una letra, ¿no? Y creo que a mí me pareció un argumento muy, muy, muy feo porque esa letra define muchas cosas. O sea, creo que algo muy importante del lenguaje incluyente e inclusivo y no sexista es que el discurso construye realidades y a partir de cambiar el discurso estamos cambiando las realidades de las personas. Y yo me costó como un poco de trabajo entender, pero al final lo entendí, la importancia que puede tener en las personas que reconozcan sus identidades, ¿no? Que eso no es solo una letra, es su vida, es su identidad, es como ellas se refieren así, y creo que es lo más importante, ¿no? Estamos hablando de la dignidad de las personas, no solamente de una letra. Y creo que eso es como importante mencionarlo porque vi mucho, mucho ese argumento, pero también lo vi mucho como para defender y yo dije, creo que no nos estamos dando cuenta de la circunstancia, ¿no? Y bueno, también quería preguntarte cuál es la importancia, y creo que va como muy de la mano con lo que estaba mencionando, de que las leyes y también en los términos académicos se use este tipo de lenguaje o se usen estos tipos de lenguaje. Pues mira, justo me voy a permitir leer un comentario que tenemos acá en Twitch que va muy de la mano, que nos pone Chris Rey 92. Nos dice, yo trato de usar lenguaje incluyente, neutro y no sexista. Como servidor público que soy, incluso tomé un curso que proporciona el IMSS para quienes trabajan prestando algunos servicios. Lamentablemente casi nadie lo pone en práctica. ¿Por qué quería justo leer este mensaje en este momento? En México, la verdad es que creo que es importante que reconozcamos los avances que hemos tenido en la materia, ¿no? El lenguaje incluyente y no sexista está reconocido por nuestras leyes.
Tenemos, por ejemplo, la ley de igualdad entre hombres y mujeres, que es una cosa horrible porque sigue siendo binarista, pero pues es lo que tenemos al día de hoy, que justamente en esa ley se impone una obligación para todas las personas servidoras públicas de hacer uso del lenguaje incluyente y no sexista, ¿no? O sea, es una obligación de las personas servidoras públicas. ¿Por qué? Porque pues justamente en 2011, en México, en materia jurídica, vivimos un escenario súper importante. Es una realidad que a nivel mundial México es uno de los países que más avances ha tenido en materia de igualdad y equidad en las leyes. Y en el 2011 vivimos una reforma constitucional, bueno, preciosa, increíble, de verdad de las mejores cosas que nos han pasado a la sociedad mexicana, que es justamente la elevación a rango constitucional de los derechos humanos. La Constitución mexicana fue una de las primeras constituciones a nivel mundial que puso una cláusula antidiscriminación en la Constitución, ¿no? Esta cláusula antidiscriminación la encontramos en nuestro artículo primero constitucional, donde nos dice que todas las personas en México tenemos derecho a la igualdad y a no ser discriminadas, ¿no? Y nos pone ahí que no se nos debe discriminar por diversas razones, ¿no? Por nuestro género, por nuestra etnia, por nuestro color de piel. Justamente ahorita una de las batallas que se está viviendo es que se ponga en esas categorías que están en el primero constitucional, se ponga la identidad de género, porque el día de hoy están las preferencias sexuales, que ojo, preferencia sexual, el término está mal, el término correcto es orientación sexual y también se está luchando para que se ponga el término correcto, ¿no? ¿Esto qué significa? Que nuestra constitución bien bonita y bien preciosa nos dice que ninguna persona debe ser discriminada por ninguna razón. ¿Eso pasa en la vida real? No. Habemos muchas personas que somos discriminadas. Y entonces, ¿por qué las personas servidoras públicas tienen una ley que les dice, oye, si tú eres persona servidora pública, tienes que hacer uso de este lenguaje? Porque justo gracias a esta reforma constitucional, en nuestra Carta Magna, dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias están obligadas a promover, a respetar, a garantizar, y el cuarto siempre se me olvida, pero ahorita me acuerdo, los derechos humanos. Una forma en la que respetamos derechos humanos es a través del uso del lenguaje incluyente y no sexista. Por eso es que existe esta obligación para las personas servidoras públicas, porque al formar parte del aparato estatal, tienen dentro de sus funciones y dentro de lo que, hasta donde llegan sus funciones, tienen que salvaguardar los derechos humanos. Por eso me encanta que Chris Rey 92 por acá nos haya puesto, oye, yo hasta tomé un curso del IMSS para poder hacer uso de este lenguaje, ¿no? Está increíble porque además estás dando un servicio digno a todas las personas que acuden a ti, ¿no? Entonces, en materia jurídica, en materia de leyes, sí hemos tenido avances, pero todavía nos falta, ¿no? Hemos ganado batallas, pero todavía nos falta un poquitito más. Y es justamente, por ejemplo, si ahorita se ponen ustedes a buscar así en internet, lo que acaba de suceder en Argentina. En Argentina, el presidente argentino acaba de sacar un decreto donde prohíbe el uso del lenguaje incluyente y no sexista en todos los documentos emanados de cualquier instancia de gobierno. Imagínense, si aquí en México pasa eso, no. O sea, para empezar, no puede pasar, porque ya está elevado a rango constitucional y los derechos humanos solo pueden progresar, no pueden ir hacia atrás. Entonces, aquí en México nos meteríamos en una broncota y ya tendrían a todos los activistas, las y les activistas, pues checando ese tema en las cámaras, ¿no? Pero es algo que acaba de pasar en Argentina, en Latinoamérica, ¿no? A unos cuantos miles de kilómetros de acá, pero estamos en el mismo continente. Entonces, sí, el lenguaje incluyente y no sexista está protegido por algunas leyes y y más allá de verlo como protegido por algunas leyes, pues justamente digamos que el marco jurídico nos da como como estas pequeñas luces, ¿no? Como de, mira,
ya lo estamos implementando en el servicio público. Finalmente, a toda la sociedad mexicana es una realidad. Ninguna ley nos podría obligar a hacer uso de este tipo de lenguaje. O sea, no se puede, no es posible. Entonces, cuando hablamos no de personas servidoras públicas, sino de la sociedad en general, ahí tenemos que hablar de otro tipo de procesos para que comencemos a utilizar este lenguaje. Ahora bien, en el término o en el espacio académico. En el espacio académico, de verdad, a mí me encanta y lo odio al mismo tiempo porque te da herramientas, pero al mismo tiempo te las quita. Entonces, en el espacio académico hay una lucha muy grande del espacio académico, principalmente dentro de las personas lingüistas. Ustedes se pueden meter alguna red social que maneje videos cortos. Y, por ejemplo, a mí me encanta No Chávez Nada. No Chávez Nada justamente es un lingüista que habla de muchas cosas sobre el idioma y tiene unos videos buenísimos desde su visión como lingüista del por qué sí se debe utilizar el lenguaje incluyente y no sexista. Yo te pregunto, Aline, si a ti te duele el estómago muchísimo, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A un médico o le vas a hacer caso a un arquitecto? Y yo, Para al tratamiento, médico. para efectos de tratamiento. Sí, y yo, al médico. Pues yo creo que en este tema es lo mismo, ¿no? Yo le haría caso a los lingüistas, a las y les lingüistas, que son las personas que académicamente están, pues digamos que estudiadas en el tema y nos pueden dar estos, como estas lucecitas, ¿no? Yo les recomiendo mucho que busquen a No Chávez Nada, porque tiene videos increíbles y tiene varios videos hablando sobre el lenguaje incluyente. ¿Qué pasa en la academia? En la academia, sobre todo, tenemos a este ente horrible que se llama la Real Academia Española, que mucha gente de la academia justamente agarra a esta academia lingüística para decir sí o no. Si la RAE me permite, hago, y si la RAE no me permite, no hago, que es uno de los argumentos que más nos encontramos, ¿no? Cuando hablamos de lenguaje incluyente o inclusivo, que nunca falta la persona que dice, es que la RAE ya dijo que el lenguaje incluyente no existe. Bueno, es que lo que no entienden es que la RAE ni siquiera está facultada para decir eso, porque volvemos a lo mismo. El español lo hacemos las personas hispanohablantes. Las personas hispanohablantes no nos tenemos que asimilar a lo que ya está escrito por el español. Yo siempre les hago esta pregunta o les hago esta reflexión. Imagínense si en pleno 2024 siguiéramos hablando el español castellano que hablaba Miguel de Cervantes Saavedra. No nos entenderíamos, no habría manera, ni hablándolo ni escribiéndolo. Y sé que estoy siendo muy reiterativa con esto, pero recuerden la importancia del lenguaje es poder darnos a entender, ¿no? Entonces creo que el ámbito académico sí es un ámbito complicado y es un ámbito difícil porque es una realidad que muchas veces desde la academia surgen estas herramientas para poder argumentar a favor, pero al mismo tiempo desde la academia se nos quitan estas herramientas. ¿Por qué? Porque es una realidad que la gente de la academia, y lo sabrás mejor tú que yo, digamos que tienen esta especie de manto protector, donde lo que ellos dicen es lo que es, porque al ser académicos, nadie sabe más que ellos, cosa que es totalmente una mentira, ¿no? Pero como son las personas expertas en el tema, pueden crear muchísima confusión. Entonces, yo creo que en el mundo de la academia existe una gran oportunidad para comenzar a hablar de este tema y ya se está hablando, pero también es cierto que es luchar contra un sistema que se da dentro del ámbito académico, ¿no? Con estas personas que incluso les llaman vacas sagradas, ¿no? O sea, que las vacas sagradas son como de, si lo dijo tal profesor, si lo dijo tal persona, entonces es lo que es y punto, y no se te ocurra meterte con esa persona, ¿no? Entonces creo que en el ámbito académico que es diferente al ámbito como educacional, ¿no? O sea, viéndolo del ámbito académico, desde la investigación, desde como esta cuestión súper filosófica incluso, creo que sí está viendo muchas personas, sobre todo lingüistas, que nos están diciendo, oye, pues si estamos hablando de lengua, creo que las personas lingüistas somos las personas expertas, entonces te voy a dar un ABC de por qué sí es importante.
y creo que también es importante apoyar a estas personas porque están luchando contra un sistema muy grande dentro del ámbito académico que pretende callarles, ¿no? Entonces es importante que consumamos ese contenido, que leamos lo que escriben, que estemos ahí al pendiente y saquemos el tema de la academia para socializarlo con todas las personas, ¿no? Claro, y creo que también, bueno, yo como te había dicho, he estado en el ámbito académico y hay los avances que puedo identificar dentro de las legislaciones, porque también dentro de las universidades hay legislaciones, no se les olviden nunca, porque como estudiantes también tienen derechos. Y estos avances, pues yo les recomendaría a todas las personas que nos están viendo y son parte de las comunidades educativas que existen en el país, es que se echen un clavado a sus protocolos, porque por ejemplo en el AWAM, que es donde yo he estado accionando durante mucho tiempo, existe una cláusula, por así decirlo, que lo emite la Defensoría de los Derechos Universitarios y que también existe en la legislación universitaria, en donde se tiene que usar incluso en redes sociales lenguaje incluyente. Y eso es muy importante porque es una conquista. Bueno, no me gusta la palabra conquista porque creo que hay que dejarnos ya un poco el lenguaje bélico, un logro de los feminismos y también de la lucha de la comunidad LGBT dentro de las universidades. Entonces yo sí les invito a que chequen y que revisen mucho sus protocolos. Y también creo que desde el ámbito de la academia estoy muy de acuerdo contigo, pero algo que me gusta mucho es, creo que hay que tener la capacidad de argumentar y contraargumentar a nuestros profesores y a nuestras profesoras y a todo el personal académico, ¿no? Creo que es algo muy importante y no quedarnos solo con lo que ellos y ellas dicen. O sea, creo que es muy importante aprender a cuestionarnos y aprender a cuestionar a los otros. O sea, creo que la academia es para producir conocimiento, no para memorizárnoslo y ya. O sea, creo que justamente ese es como uno de los grandes errores que muchas veces como estudiantes cometemos. Y entonces creo que dentro de esta lucha por estar implementando el lenguaje incluyente e inclusivo, creo que está padre que aprendamos a decir, no, tengo esto que dice que chance no es así como me lo estás compartiendo tú, ¿no? Entonces creo que eso también es muy importante. Y bueno, ya que estamos hablando de esto, ¿cuál crees que sean uno de los grandes mitos con respecto al lenguaje incluyente, como ya en esta plática también? Creo que justo uno de los grandes mitos hay varios, pero creo que uno de los grandes y que ya lo tocamos es justo el tema de la Real Academia Española, ¿no? Uno de los grandes mitos que surgen alrededor del lenguaje incluyente es que si no está avalado por una academia lingüística no se puede utilizar. Más allá de mito es una mentira, pero esas yo creo que ni nuestros ex nos dieron mentiras tan grandes como esa, ¿no? Eh, ¿Cuál es el problema con este mito o cuál es el problema con esta mentira alrededor del lenguaje incluyente? Que justamente es uno de los argumentos, sí, llenos de mentira, pero no sé si han escuchado como por ahí hay mucha gente que dice, ¿no? Que entre más repites una mentira, en algún momento se vuelve una verdad. Y entonces en el imaginario colectivo se vuelve una verdad. O sea, se ha repetido tantas veces esa mentira que en el imaginario colectivo de las personas que están en contra de este tipo de lenguaje se ha convertido en una verdad. ¿Pero por qué se ha convertido en una verdad? Porque no sabemos, para empezar, no sabemos ni qué es la Real Academia Española. Nuestro acercamiento más próximo a la RAE ha sido los diccionarios que nos han pedido cuando vamos a la primaria o cuando entramos a nuestro navegador de confianza y buscamos qué significa tal cosa y probablemente la primera opción que nos sale en el buscador es, digamos que el diccionario de la RAE en su versión en línea, ¿no? Pero realmente no sabemos ni a qué se dedica la RAE, ni de dónde nace la RAE, ni cuáles son las facultades de la RAE, ni si la RAE puede o no dictar cómo es que tenemos que hablar el español. Sé que esto va a sonar un poquito técnico, pero voy a intentar hacerlo lo más digerible posible, ¿no? Y siempre hago esta aclaración, esto simplemente lo hago como la mujer ñoña y nerdísima que soy y que he investigado al respecto, pero no soy lingüista, entonces si quieren obtener como información tal vez un poquito más
digamos, más académica, ¿no? Vayan con su persona lingüista de confianza, pero les voy a dar justo como el cómo yo lo entendí, ¿no? Cuando hablamos de instituciones lingüísticas, como lo es la Real Academia Española, digamos que tenemos dos visiones, que aquí es donde se arman los bandos, ¿no? Entonces, el bando de las personas que están en contra del lenguaje incluyente están bajo una visión prescriptiva, y el bando de las personas que estamos a favor del lenguaje incluyente estamos bajo una visión descriptiva. Ale, ¿qué significa eso? Bueno, las personas que utilizan este argumento de que la RAE no lo reconoce y por lo tanto no debe hablarse, están bajo una visión prescriptiva, porque prescriptiva viene de prescribir. ¿Qué significa esto? Que ven a la RAE como una institución que prescribe cómo se tiene que hablar el idioma, ¿no? Cuando tú vas con un doctor, te prescribe una receta médica. Te va a decir, tienes que tomar estos medicamentos de esta manera, porque si no, no te funciona el tratamiento, ¿no? Las personas que están en contra del lenguaje incluyente y no sexista, lo que dicen es que la RAE ya nos dio la receta de cómo tenemos que hablar el español y si no lo hablas de esa manera, lo estás hablando mal. La verdad es que la RAE no tiene esa función, ¿no? Como academia lingüística, como institución lingüística, no puede prescribir, no puede decirnos cómo hablar el español. Lo que hace la RAE es recoger cómo las personas hispanohablantes hablamos el idioma, ¿no? Por eso el día de hoy, por ejemplo, cuando sucedió el tema del confinamiento o inició la pandemia del COVID-19, justamente hace 4 años acá en México, la palabra sanitizar no existía en el diccionario de la Real Academia Española. Fue gracias a que las personas hispanohablantes empezamos a utilizar el término sanitizar, 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 que el día de hoy lo encontramos en el diccionario. Vuelvo a lo mismo, porque la RAE lo que hace es recoger la forma en la que hablamos las personas hispanohablantes, ¿no? Entonces, es una mentira que la RAE nos dice cómo es que tenemos que hablar el español. La RAE lo único que hace, o lo único que tendría que hacer, es decir, bueno, hoy 13 de marzo de 2024, las personas que hablan español lo hablan de esta manera, ¿no? Entonces, las personas, el bando que está en contra, están bajo esta visión prescriptiva que piensan que si la RAE dice no puedes hablar el español así, pues dicen no lo hablan. Yo les hago la pregunta. En 2020 utilizaban la palabra sanitizar, no formaba parte del diccionario. La RAE no reconocía esa palabra. Yo, Ale, ¿a qué lugar podía ir a iniciar una denuncia porque Juan Pérez estaba hablando mal el español? ¿Qué le podía pasar a Juan Pérez si utilizaba una palabra que no existía? En el momento en el que tú nombras una palabra y se empieza a repetir, esa palabra ya existe, la reconozca o no la reconozca la RAE, ¿no? Entonces, ahí justamente es donde se cae todo el argumento de este bando que está en contra del lenguaje incluyente. La RAE no es una institución prescriptiva, no es una institución que nos dice cómo debemos hablar el español, solo recoge la forma en la que las personas hispanohablantes lo hablamos. Tan es así que no existen mecanismos para que tú puedas denunciar a una persona por hablar mal el español, porque tal cosa no existe, ¿no? Y ahora, el bando que estamos a favor del lenguaje incluyente y no sexista, estamos bajo esta visión descriptiva, que es la esencia de las academias lingüísticas, describir cómo se habla el español, ¿no? Lo que sí es una realidad es que la Real Academia Española, siempre lo digo, son como 13 hombres que ya no saben qué hacer de sus vidas y solo se la pasan molestando. Y entonces sí es una realidad que al día de hoy la RAE tiene una visión súper androcentrista, centrada en el varón, que nada más es muy binarista, solo reconoce hombre y mujer, pero que la RAE se haya quedado en la prehistoria no significa que todas las personas hispanohablantes nos quedamos ahí con la RAE. La RAE se puede quedar ahí si quiere, pero nosotros vamos a seguir evolucionando. Ese es uno de los mitos más grandes, ¿no? Que si no se reconoce o una academia lingüística no reconoce, en este caso la RAE, no reconoce el lenguaje incluyente, entonces no lo hablemos. Aquí viene justamente el otro argumento. En México tenemos la Academia Mexicana, ¿no? La Academia Mexicana de la Lengua.
Y la Academia Mexicana de la Lengua reconoce el uso del lenguaje incluyente y no sexista, e incluso reconoce la importancia de su investigación. Si vamos a hablar de academias, ¿por qué hablamos de la Academia Española que no tiene competencia aquí en México? ¿Y por qué no hablamos de la Academia Mexicana que sí tiene competencia sobre cómo las personas mexicanas hablamos el español? Yo creo que ese es uno de los mitos más grandes. Existen también muchos otros mitos, ¿no? Como esta cuestión de para qué lo utilizamos, de que se está deformando el lenguaje, de que no tiene razón de ser, de que no tiene ningún uso práctico. Creo que eso es justo algo que ya comentabas anteriormente, Aline, ¿no? Sí existe el lenguaje porque lo estamos hablando. Y si lo estamos hablando es porque existe. ¿Cuántas veces no decimos lo que no se nombra no existe? Lo estamos nombrando, lo estamos hablando y por lo tanto es un lenguaje que existe, ¿no? También por supuesto que tiene un uso práctico. El uso de este lenguaje salva vidas. Y lo mencionaste muy bien, mencionaste el caso de la magistrada Osiel Baena, ¿no? Que gran parte del odio que recibió fue justamente por esa letra que cambió en sus pronombres, por esa letra que cambió en su lenguaje y que para ella, perdón, revolucionó su mundo y también revolucionó el mundo de las personas conservadoras, que desgraciadamente sucedió lo que sucedió, ¿no? Se puso el ojo público en una persona no binaria por ese argumento de cambió una simple letra, pero esa simple letra le enoja a muchísima gente, ¿no? Entonces, creo que uno de los mitos más importantes o como más que es necesario que tiremos es el tema de las academias lingüísticas. A ver, la chamba de las academias no es esa, o sea, perdón, pero si a la RAE le molesta que utilice el leye, que se moleste, o sea, la verdad es que no tienen por qué dictar cómo es que hablamos. Nosotros hacemos al idioma, nosotros hacemos al español. Yo obviamente invito a todas las personas que están viendo esto que se apropien de su idioma. El español es nuestro. Vamos a acomodarlo a nuestras vivencias y a nuestra realidad social. Y lo que diga la RAE, pues que lo diga y a ver quién la escucha. Lo importante es que nos sintamos representadas y que formamos justamente parte pues del idioma que hablamos. Igual a mí, pues mi mentira favorita es que deforme el lenguaje. Así que, ¿cuál es tu mentira favorita en torno al lenguaje inclusivo? Porque a mí como comunicóloga me encanta pensar o sostener que el lenguaje es performativo. Y creo que es algo maravilloso porque abre la posibilidad a mil cosas. Como tú dijiste, lo que no se nombra no existe. Y creo que limitarnos a lo que dice la academia es también limitar a nuestra cultura. Es como decir, hay que quedarnos en estas reglas que ya hay, cultura no avances, sociedad no avances. Y qué triste, una sociedad sin cambios, una sociedad sin nuevas cosas que aprender. Y creo que eso es como muy importante porque lo que no se mueve prácticamente puede morir en cualquier momento y creo que Claro. mover el lenguaje es lo mismo, nutrirlo. Incluso creo que también, pues la academia también tiene sesgos sumamente clasistas, sumamente racistas y es algo que no nos hemos parado a pensar o a decir, ¿no? Y otra cosa que a mí me gusta mucho del lenguaje inclusivo es que me hace pensar en lo que voy a decir. Y eso es algo que no muchas veces nos cuestionamos. Creo que al tener que cambiar mi chip de 24 años, soy mucho más cuidadosa en lo que digo y en cómo lo digo. Y eso hace que empecemos a crear otras realidades en donde los derechos de las personas sean más cuidados, porque claramente aunque sea en tu contexto chiquito, si tú cuidas el discurso que tienes a otra persona, vas a cambiar su realidad, 100%. Porque justamente como dijiste, si una mentira se repite 1000 veces, a veces se convierte en verdad. Y a veces incluso si tú reafirmas la identidad de una persona 1000 veces, ella o él se va a sentir más seguro o segura de salir adelante, ¿no? De salir y salir como realmente es. Y eso, como lo dije anteriormente, dignifica la vida de la gente, porque siento que es muy feo vivir encerrada en un espacio en donde pues no puedes pertenecer, porque para empezar, no se refieren a ti como quien tú te percibes, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Incluso, Y fíjate bueno, que, ajá, sí. perdóname,
No, 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 Justo no, adelante, adelante. a las personas que les llego a dar como talleres o clases o así, siempre les dejo este ejercicio y se lo voy a dejar a las personas que vean esto. Eh, Digo, ahorita son las 7 de la noche acá, hora centro, si salen todavía que van a ir a comprar el pan o su maruchan llena de 50,000 quesos como se venden acá en Ciudad de México o lo que sea, hagan el ejercicio, si no háganlo el día de mañana. Salgan a la calle, cuando salgan a la calle en sus trayectos, pongan atención a todo lo que comunica. Pongan atención a cómo la gente se refiere a ustedes, pongan atención a los comerciales, pongan atención a la publicidad en la calle, pongan atención si están viendo una serie en su plataforma de streaming de confianza, si es una serie que está en idioma original español, vean cómo se dan los diálogos entre las personas, si están viendo algo en otro idioma con subtítulos, vean cómo está subtitulado, dense el tiempo de poner atención en la forma en la que nos comunicamos y ya después que terminen el ejercicio, pregúntense, ¿no? Hoy me di cuenta que la comunicación se habla siempre en masculino o escuché a personas que realmente nombraban los géneros de las personas con las que hablaban, cómo es la publicidad, ¿no? Hay personas de las poblaciones de la diversidad sexual y de género en esa publicidad, se hace saber que son personas de la diversidad sexual y de género, existe publicidad donde se nombren pronombres neutros. Regálense esa experiencia de poner atención en cómo nos comunicamos. Y todo comunica, todo, todo comunica. Desde por qué los vagones rosas son rosas, por qué la publicidad se hace como se hace, por qué mi mamá me habla como me habla, por qué yo le hablo a mi hermano como le hablo. Regálense ese cachito de poner atención a cómo nos comunicamos y les voy a ser bien sincera, muchas personas cuando les dejo esta tarea, en la siguiente clase llegan conmigo y me dicen, Ale, es que no me había dado cuenta de A, B, C, D y E, porque como la comunicación, la forma en la que hablamos o la comunicación visual, etcétera, es algo tan cotidiano, ya no nos damos el tiempo de reflexionar al respecto. Y cuando nos damos esos 10, 15 minutos para reflexionar, decimos, ah, caray, esto me gustó mucho y esto no me gustó tanto, entonces se los voy a dejar, obviamente no de tarea, pero se los dejo como un ejercicio justamente porque créanme que si no utilizan el lenguaje incluyente y no sexista, después de este ejercicio va a ser un poquito más fácil comprender la importancia de su uso. Ahora sí. No, muchas gracias. Y bueno, ya que estamos ya enroladas en este tema, ¿qué herramientas tú recomiendas o qué tips darías como para empezar a usar lenguaje incluyente, no sexista e inclusivo, perdón? Pues mira, si son así de que les gusta mucho estudiar, de que realmente disfrutan hacerlo, les recomiendo cursos. Hay cursos gratuitos, yo comencé con esos. Hay uno que da la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es justamente sobre lenguaje incluyente y no sexista, y habla también sobre nuevas masculinidades, habla sobre género y demás. La verdad es un curso muy bonito, muy padre, y que es bastante digerible, ¿no? Consuman contenido también, hay mucho contenido en redes sociales sobre el lenguaje incluyente y no sexista, sobre cómo usarlo, etcétera. Si dicen, oye, pues quiero pagar un cursito o algo así, también habemos personas que damos esos cursos, ¿no? Con mucho gusto yo les puedo dar uno. Y, porque mi Alexa se pone ahorita de es que yo soy esa persona que está pegada al calendario, entonces Te no entiendo sé si se igual. escuchó, Soy una pero persona real neurodivergente. tengo agendada mi práctica de voleibol, o sea, imagínate. Pero bueno, Ah, regresando al tema. Consuman contenido, hay cursos gratuitos por parte del INE, por parte del IMSS también hay manuales sobre el lenguaje incluyente y no sexista, ¿no? Ahora, si hablamos específicamente de técnicas y herramientas, aquí es donde a mucha gente se le cae
como el velo y dicen, ¿cómo que el lenguaje incluyente no nada más es decir ella? Pues no, lenguaje incluyente y no sexista o lenguaje inclusivo, no nada más es decir ella. Hay muchas técnicas y hay muchas, digamos que, herramientas para hacer uso del lenguaje incluyente y no sexista. Por ejemplo, para mí muchas veces llega a ser complicado porque se me va la onda, o sea, se me va la onda y entonces, como yo ya detecté que a veces me cuesta trabajo, mi cerebro todavía como que no termina de ahí, de agarrar la onda, me cuesta trabajo el decir todes o el nosotres o el ella. Si se han dado cuenta en esta hora que hemos platicado, utilizo mucho el personas. Entonces yo soy las personas que se dedican a la academia, las personas que se dedican al derecho, las personas que bla, 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 bla. Para mí es la más fácil, porque mi cerebro, cognitivamente, mi cerebro ya se acostumbró a utilizar persona o personas. Y entonces, como yo ya me di cuenta de eso, mira, yo me agarro de ahí aferrada, aferrada y no lo suelto. ¿Por qué? Porque no se trata, a ver, esto no se trata de, obviamente, utilizar lenguaje incluyente o inclusivo nos incomoda. Claro que sí, porque estamos deconstruyendo nuestra forma de comunicarnos que desde que éramos infancias, pues nos dijeron como de tienes que hablar de esta manera. Y luego llegas, en mi caso, a los 24 años en ese entonces, y entonces, pues cambia la forma en la que has hablado los últimos, al menos 21 años, desde los 3 años que ya realmente me comunicaba bien. No es fácil, es incómodo y es incómodo para nuestro cerebro, ¿no? O sea, para la forma en la que está construida nuestro cerebro es incómodo. ¿Por qué? Porque pues le estás cambiando justamente al cerebro, le estás mandando ya órdenes distintas y entonces, pues digo, nuestros cerebros son de verdad una cosa impresionante, pero también el cerebro te dice, oye, aguántame tantito porque llevamos 20, 21, 25, 40, 50 años o 15 o 10 con la misma orden y ahorita me la estás cambiando. Entonces también anatómicamente nuestro cerebro tiene que acostumbrarse a eso y psicológicamente también, ¿no? Entonces, si bien utilizar este lenguaje comienza a ser incómodo, no se trata de que digas, ay, es que tengo que decir siempre la misma técnica o tengo que hacer siempre el mismo uso de tal herramienta, porque si no, no estoy hablando lenguaje incluyente. Yo siempre les digo a mi alumnado, si ya encontraste la herramienta que a ti te sirve y que forma parte del lenguaje incluyente, agárrate, aférrate y no la sueltes, en lo que te aprendes otras. Eh, Aproximadamente de las técnicas que a nivel, digamos, institucional, es decir, por parte del INE, por parte del IMSS, por parte de las comisiones de derechos humanos, etcétera, aproximadamente son entre 14 y 20 técnicas, ¿no? Las que están institucionalizadas. Hay muchísimas otras. Imagínate si te quieres aprender las 14 a 20 técnicas y las quieres meter en la misma frase, te voy a decir de qué diablos me estás hablando porque no te estoy entendiendo, ¿no? Entonces, para mí la más fácil es justo persona y persona. Hay mucha gente que me dice, oye, Ale, es que sabes que a mí me cuesta mucho trabajo, no sé dónde meter el lenguaje incluyente. Y le dije, una bien facilita. Llegamos a un lugar y entonces o más bien estamos en la entrada de un lugar recibiendo personas, o estamos en una conferencia, o tenemos que hacer una exposición en la escuela o en nuestro trabajo, y nos encanta decir, bienvenidos a todos. ¿Qué te parece si mejor dices, les doy la bienvenida? Y ya no te metes en broncas, ya no dijiste si hombres, mujeres, personas no binarias, personas a género, lo que sea, te libraste de broncas, ya nada más dijiste, les doy la bienvenida. Y en ningún momento estás nombrando género, esa también es una técnica, cuando omites al sujeto, cuando omites el género de las personas con las que estás, ¿no? Entonces, hay muchas técnicas, hay muchas herramientas, les digo, institucionalmente existen de 14 a 20, más todas aquellas que no están institucionalizadas, pero yo les recomiendo consuman contenido, si realmente les gusta estudiar, y les gusta estudiar temas sociales, porque esto tiene que ver mucho con ciencias sociales. Hay cursos gratuitos, habemos personas que nos dedicamos a impartir este tipo de cursos.
Si están en una empresa que está súper, que dice, yo sí estoy comprometida con los derechos de mis plantilla, trabajadora, pues bueno, muy probablemente tendrán acceso a este tipo de cursos, si no, pues se pueden acercar con muchas otras personas, pero aquí sí les voy a decir, es como el inglés, ¿no? Hay gente que hablamos inglés porque consumimos mucho contenido en inglés y nunca nos hemos parado en un salón de clases de inglés, pero hemos consumido tanto contenido que nuestro cerebro se acostumbró al inglés. Con el lenguaje incluyente es exactamente lo mismo. Consuman mucho contenido, les digo, les vuelvo a recomendar el perfil de No Chávez Nada. También hay muchas otras personas que se dedican a este tipo de contenido. Hay series, también hay series que hablan sobre este tema. Les recomiendo, no sé si esté en la plataforma, pero seguro si le rascan bien ahí en su navegador de confianza, pueden buscar la serie que se llama Todes Nosotres de HBO. Es una serie brasileña que habla justamente de una persona que decide mostrarse al mundo como persona no binaria y entonces habla muchísimo sobre la importancia del uso de pronombres correctamente, del lenguaje inclusivo, también habla sobre temas de racismo y demás. Es una gran serie y es muy divertida, entonces también la pueden buscar. De verdad hay mucho contenido, hay que rascarle, claro que sí, pero miren, tenemos una herramienta increíble que es Internet. Eso no significa que todo lo que encontremos en Internet es bueno, ¿no? Simplemente hay que saber, pues, esto sí me sirve o esto no me sirve. Para este tema, hagamos uso del Internet también. Ya hay mucho material en Internet, búsquenlo y créanme que van a encontrar muchas fuentes confiables de las cuales van a poder aprender un poquito más, justamente para poder comenzar a hacer parte de su vida diaria el uso de este tipo de lenguaje. Gracias. Y también, bueno, a mí una herramienta que me sirve mucho es, creo que a las personas hispanohablantes nos encanta el sonido de nuestra voz y a veces hablamos de más y no nos damos cuenta. Entonces, algo que a mí me ha servido mucho es simplificar mi discurso, como realmente toda esta palabra en donde menciono género, en donde menciono cosas específicas, toda esta frase, perdón, es necesaria. Realmente puedo abreviarla, realmente puedo evitarme hablar tanto y creo que simplificar el discurso de lo que vas a decir te da menos chance de equivocarte, porque justamente está más pensado y creo que sí hay que, a veces hablar se nos hace tan fácil como respirar, pero hay una gran diferencia, que justamente es que el discurso, como lo hemos venido diciendo, el discurso significa y significa muchísimo. Entonces, como lo dije anteriormente, a mí me sirve mucho pensar lo que voy a decir y es algo que suena algo muy simple o muy vano que se hace con todo como diario, pero no, creo que a partir de que yo he implementado este tipo de lenguaje en mi vida, me he dado cuenta que no siempre pienso lo que voy a decir y no siempre simplifico. Y siento que también eso es mal hábito que nos han enseñado desde muy chiquitos, que no, tenemos que hacer casi poemas para poder comunicarnos. Y no es cierto. Creo que el lenguaje y creo que el español es un lenguaje que a mí me gusta mucho, una lengua que a mí me gusta mucho y creo que es muy sencillo comunicar y a veces no necesitas toda esa paja que muchas veces le metemos porque incluso hasta, bueno, yo estudio en la Facultad de Derecho y hay tantas cosas que se podrían evitar, o sea, hay tantas cosas rimbombantes que se podrían evitar y también a mí un libro que me gustó mucho es este que leí justamente para esta charla, que es Usos y Estrategias del Discurso Incluyente No Binario de Colectivo Castalia. Me gusta mucho porque está muy simple, está muy bien estructurado y te lo echas en un ratillo. Entonces, creo que, bueno, esa es como mi herramienta, pero como dijo Ale, yo apenas me eché un round porque yo estoy muy segura que leer no es la única forma de obtener Sí, conocimiento. correcto. Entonces dije eso en la Facultad de Derecho y no les gustó. Entonces, pero ¿Cómo creo se te que ocurre también decirle eso a los abogados? es que me gustan las emociones fuertes. Era las 10 de la mañana de sábado y yo dije, hay que despertarnos aquí. Pero justamente hay mil y un formas de obtener conocimiento. Como dijo Ale, no se crean todo lo que ven en Internet, porque el Internet de las cosas es maravilloso para obtener información, pero no toda la información es verídica. Entonces, bueno, más bien no toda la información es útil en muchas ocasiones, ¿no? Porque creo que es necesario también tener esa capacidad de discernir
Y ya como por último, para pasar como a las partes de las preguntas, ay, hubo un buen rato, bueno, yo vi en un buen rato un debate que cuando yo militaba en una parte muy oscura del feminismo, que justamente habla con respecto a si lenguaje incluyente o inclusivo borra otras realidades. Entonces, pues justamente dejé esta pregunta al final y me gustaría saber tu opinión y también si borra otras luchas también. Pues mira, justo creo que es como importante que, que se hable de este tema, ¿no? Y sobre todo ahorita que apenas la semana pasada tuvimos en diversas ciudades, no solo de México, sino a nivel mundial, tuvimos la marcha del 8M y en cada marcha del 8M se revive esta polémica, ¿no? Porque ha llegado un punto donde se ha convertido en una polémica dentro del movimiento. Justo yo antes me consideraba feminista, al día de hoy no me considero feminista, me considero una mujer antipatriarcal, y una de las razones por las cuales dejé de militar en el feminismo fue justamente esta, ¿no? Eh, Creo que es importante justo que se hable de que dentro de cualquier lucha social, y esta es una frase, ay, es una frase muy de mamá, ¿no? Como de cualquier exceso hace daño, ¿no? Hasta el agua en exceso hace daño, ¿no? Me decía mucho mi madre. Y dentro de las luchas sociales y de los movimientos sociales es exactamente lo mismo, ¿no? Cualquier cosa en exceso se convierte en algo malo para la propia lucha. Es cierto que existe dentro de los feminismos una corriente que ha sido, y miren, si me van a funar, fúnenme, porque yo ya estoy bien funada en este tema. Entonces, Después justo de la hay, quinta funada, ya no se mira siente. ya, una ya se acostumbra, mira, cancelada ya estoy. Entonces, es una realidad que existen ciertas feministas que han malentendido ciertas corrientes feministas y que justamente son de esas feministas que dicen, ah, no, pues vete a leer un PDF, pues vete a leer un libro, ¿no? Como si de ahí pudiera salir todo el conocimiento. Yo estoy muy en contra de esa idea. Yo creo que, de hecho, va a ser muy complicado que a mí me escuchen recomendar libros porque a veces siento que una serie o un podcast es muchísimo más, o el platicar con las personas es muchísimo más fácil y está un poco más a la mano, ¿no? Pero justo se ha dado esta idea de que el lenguaje incluyente borra a las mujeres, ¿no? O sea, como por parte de esta ala súper radical, pero ya radical que ya cae en una ignorancia radical, ¿no? O sea, es una ignorancia radical donde dicen, no, es que si hablan de personas menstruantes o si hablan de personas gestantes, me estás borrando, ¿no? Y eso pues igual no es cierto. Más bien creo que el verdadero borrado que estamos viviendo ahorita es por parte de estas alas radicales del feminismo que siguen empeñadas en seguir borrando identidades. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Justamente tenemos que entender que hay muchos sistemas de opresión. Hay muchas personas que les atraviesan muchas otras cosas. No podemos hablar únicamente del género como algo que nos oprime, ¿no? Porque que es la interseccionalidad y que la tenemos prácticamente gracias a los feminismos negros, gracias a los feminismos afro, o sea, que de verdad en varias ocasiones le han dicho al feminismo blanco, cállate y siéntate, porque gran parte de las cosas que tú utilizas y utilizas mal, viene de todas estas poblaciones de mujeres en muchas ocasiones que se han visto oprimidas por otras mujeres, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo perfecto. Cuando hablamos de cuestiones de ventaja o desventaja, yo, por ejemplo, yo soy una mujer blanca, o sea, mi color de piel es blanco. A mí, yo también sé que mi pensamiento llega a ser blanco en algunas ocasiones y estoy en un proceso de deconstrucción para, pues, no ser racista, básicamente, ¿no? Yo soy una mujer de piel blanca y sé perfectamente que mi piel blanca me ha dado muchas oportunidades, ¿no? Como también sé al mismo tiempo que ser una mujer de la diversidad sexual me ha quitado algunas otras.
Pero si yo me pongo al tú por tú desde mi piel blanca con una mujer cuya piel es negra, pues créanme que la que va a salir ganando voy a ser yo. Porque para empezar a las mujeres negras o a las mujeres afro ni siquiera se les consideraba mujeres dentro de los feminismos. Ahí estamos hablando de un borrado de mujeres. Y se daba desde los feminismos blancos, ¿no? Algo que estamos viviendo hoy en día otra vez. No hablen de personas gestantes o de personas menstruantes porque me estás borrando. Es que nadie te está borrando, amiga. Es que a través de tu discurso tú sí estás borrando otras identidades, porque es importante que reconozcamos que, por ejemplo, en el tema de personas gestantes y personas menstruantes, hay hombres trans que menstruan, hay hombres trans que se embarazan, hay personas no binarias que menstruan y hay personas no binarias que se embarazan. Como también habemos mujeres cisgénero que no menstruamos y hay mujeres cisgénero que no nos embarazamos. No podemos basar nuestra vivencia del ser mujer en lo que tenemos entre las piernas. Es justamente una de las cosas que estamos peleando desde el movimiento LGBT, que nuestras genitales no tienen por qué prescribir cómo debemos ser. Es una idea que estamos luchando a este lado, ¿no? El lenguaje incluyente, si yo digo personas no menstruantes, en este momento no es como que me voy a borrar y dónde quedó Ale Alcántara. Yo soy una mujer cis, ¿no? Y también es una realidad que nunca se habla o suele no hablarse únicamente de personas gestantes y personas menstruantes. Se suele decir mujeres y personas gestantes, mujeres y personas menstruantes. ¿Dónde está el borrado? Y de todos modos, y esta es mi opinión, nada humilde, de si alguien dice, pues personas menstruantes, pues qué chido, soy persona. Antes que mujer, yo, Ale Alcántara, soy persona. Sí me identifico como mujer, sí, sí, nunca me he cuestionado mi género, la verdad es que no, pero a mí no me pasa absolutamente nada, ni en ese momento me borro, porque alguien dice persona menstruante o persona gestante, porque yo, en mi opinión personal, personalísima, antes que mujer, soy persona. Pero nos estamos encontrando ante feminismos y entre feministas, y por eso es importante hablar en plural, de los feminismos y no del feminismo, que sí tienen esta visión de que ahora vamos a endiosar lo que nos oprime, y entonces, como según este pensamiento, lo que oprime es la vulva, entonces ahora estamos endiosando medio raro a la vulva, y entonces es como de, pues nada más quienes tenemos vulva, menstruamos y nos embarazamos, y entonces, como todas las que tenemos, esto es entre comillas, como todas las personas que tenemos vulva somos mujeres, entonces tienen que decir mujeres, pues es que no, es que hay muchas personas que tienen vulva y no son mujeres, son hombres, o personas no binarias, o no tienen género. Y entonces les estás rompiendo todo este sistema binarista de hombre y mujer, porque estamos llegando y diciendo, hola, ¿qué crees? Todo lo que pensaste estos 300 años en el movimiento feminista no es así, ¿no? Y volvemos a lo mismo, es una cuestión de resistencia y es totalmente normal. Incluso en cuestiones de nuestro cerebro es totalmente normal. El propio cerebro se resiste al cambio. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene que tomar ciertas acciones en sí mismo para acostumbrarse al cambio. Esto va más allá de, si haces una cosa 21 días, te creas un hábito. O sea, eso, para empezar, eso es mentira. Pero va más allá de eso, ¿no? O sea, cerebralmente sí es un tema, que de ahí viene la resistencia, pero también, ¿por qué viene esta resistencia y por qué se habla tanto del borrado de mujeres? Pues porque las personas que están, digamos que, a favor de ese discurso, tienen miedo de que se borren sus identidades y tienen miedo de cambiar la forma en la que están viendo al mundo hoy en día. Entonces, creo que finalmente es una pelea que a mí se me hace tontísima, pero que también es de mucho cuidado, porque al menos acá en Ciudad de México hemos visto a feministas quemando banderas trans, hemos visto a feministas golpeando a mujeres trans para que se salgan de la marcha, justamente
basadas en este borrado de mujeres. Y para terminar esta parte, lo vamos a decir como es. El discurso del borrado de mujeres es un discurso de odio y es un discurso que está afectando principalmente y directamente a personas trans, binarias y no binarias, porque estas personas son quienes realmente están viviendo el verdadero borrado, ¿no? Por parte de quienes, de mujeres cisgénero, que en estas relaciones de poder están por arriba de estas poblaciones, porque aunque se quieran hacer las más radicales, están cumpliendo con el mandato de un régimen que nos dice que las mujeres deben tener vulva. Y eso en automático las pone en una situación mucho más arriba y en desigualdad de las poblaciones trans, binarias y no binarias. Entonces, es importante que se empiece a hablar del discurso del borrado de mujeres como lo que es un discurso de odio que afecta vidas, que afecta personas y que realmente tiene un impacto en cómo las personas trans, no binarias y también transbinarias en cómo están viviendo México hoy en día. México se ha convertido en un país muy violento, no de ahorita, no de hace 2 años, ya llevamos tiempito, pero creo que a raíz de la pandemia y a raíz de la facilidad de comunicarnos a través de redes sociales, llevamos 4 años dándonos cuenta del poder que tienen los discursos de odio. El borrado de mujeres es un discurso de odio que está impactando en las vidas de las poblaciones de la diversidad sexual y de género. Y es importante también, y creo que este es un llamado para las feministas. Yo tengo muchas amigas feministas que se llaman trans incluyentes y que realmente hacen muchas acciones en favor de estas poblaciones. Es importante que como personas, como mujeres cisgénero y como mujeres que militan en su caso, en el feminismo, que alcen la voz desde su posición como militantes feministas, que pongan un alto y que dejen de tenerle miedo al feminismo radical malentendido en el cual se están basando estas personas para emitir estos discursos. Porque para nosotras como mujeres cisgénero que militamos ahora o en algún momento dentro de los feminismos, creo que podemos ponernos al tú por tú y creo que si realmente nos estamos nombrando persona, a mí me choca el término transincluyente, yo siempre digo, yo soy una persona antitransfóbica. En mis espacios la transfobia no, el transodio no va a entrar. Y la primera feminista que me quiera venir a decirme, es que el feminismo dice, es que el feminismo nada. El feminismo ha sido una lucha por siglos para la liberación de las personas como para que el día de hoy quieran agarrarlo como una herramienta para seguir oprimiendo a grupos históricamente vulnerados como lo somos las personas de la diversidad sexual y de género, ¿no? Entonces, el lenguaje incluyente no va a borrar a nadie. El lenguaje incluyente, como lo dijimos en un principio, reconoce identidades, les da su lugar y como tanto pregonan esas feministas, lo que no se nombra no existe. Nos estamos nombrando porque existimos. Creo que deberían entender esa parte, porque también ellas lo están haciendo. Y el no se nombra, no existe, no es algo únicamente del feminismo, es algo también de las poblaciones de la diversidad sexual y de género, que tanto el movimiento LGBT como el movimiento feminista han caminado de la mano por muchos años, por muchísimos. No es posible que al día de hoy queramos quebrantar la alianza entre esos movimientos, justamente por personas que están malentendiendo ciertas corrientes feministas. Entonces, de este lado es lo mismo, nos estamos nombrando porque existimos, si les parece. Y si no, pues va a tocar soportar. Exactamente, y creo que, bueno, yo milito desde el feminismo, pero a mí me encanta el concepto de mala feminista. Me encanta porque a partir, de hecho lo tengo en todos mis perfiles, me encanta porque a partir de eso te da la posibilidad de establecer, y yo creo que es algo muy importante porque tanto estuvieron friegue y friegue también con que nos cuestionemos todos, también toca a veces cuestionarnos a nosotras mismas y darnos cuenta que no somos la gran eminencia, o sea, de hecho somos un punto muy chiquito en el mundo. Y lo que nosotros decimos es,
completamente cuestionable, completamente podríamos estar en un error y creo que es muy importante eso. Y otra cosa que también quería retomar de lo que decías, y me costó mucho tiempo también entenderlo, porque creo que muchas veces dentro de los movimientos sociales hay una fiscalización terrible de cómo militas. Mucho antes de ser feminista, yo soy persona. Mucho antes de ser feminista, yo soy Aline. Y justamente hay una parte como de la filosofía bueno, es como más de la sociología dice que el todo es más que la suma de sus partes. Entonces, yo antes de ser feminista soy Aline, soy una persona, y antes de ser una militancia, tengo afectos, tengo también otras convicciones y es muy importante rescatarlo porque muchas veces, y lo he visto, hay personas que pierden incluso quiénes son y su capacidad de pensar por sí mismas, por seguir ciertas ideas que incluso desde el feminismo se dan, ¿no? Y el feminismo es completamente cuestionable y eso es algo muy importante. Y otra parte que también a mí como que me gustaría rescatar pues esta pregunta es que creo que esa idea no es compatible con la idea de liberación que ofrece el mismo movimiento, para empezar. Y segundo, creo que es muy triste ver que en su imaginario no cabe un mundo en donde quepamos todos, que es por donde deberíamos estar interesados en crear, ¿no? Creo que la jerarquización de las luchas o la jerarquización de las personas es algo que se ve mucho dentro del argumento del borrado de mujeres y está terrible porque justamente creo yo que ellas son las primeras que se montan en la horizontalidad y dicen, no, todos aquí somos horizontales. Pues también las demás personas, ¿no? O sea, creo que más que crear un mundo en donde quepan todos, o todas y todes, creo que más bien están creando un mundo en donde nuevamente estamos hablando de una jerarquización. Y eso es terrible, porque justamente es de lo que nos llevamos años quejando y justamente es de lo que el sistema opresor también es una herramienta del sistema opresor, ¿no? Tu persona vales menos o vales más que yo, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante y dentro del discurso yo estoy totalmente de acuerdo que el discurso de borrado de mujeres es un discurso de odio y creo que no entienden o quizás no pueden ver hasta las consecuencias que puede tener este discurso, que son terribles también, porque también el patriarcado a nosotros nos negó derechos, a nosotras nos negó derechos a partir del discurso. Y eso es algo que no nombran, que también las palabras en las legislaciones cuentan muchísimo, porque el derecho es una disciplina muy precisa. Y creo que poner o no ciertas palabras es también negar derechos y también es afectar la vida y la dignidad de las personas, aunque ellas no quieran decirlos así, porque claramente no conviene, ¿no? En su discurso. Entonces, sí, estoy muy de acuerdo en lo que has dicho. Y pues no sé, producción, si hay alguna pregunta, duda, sugerencia, comentario por los canales en los que nos estamos transmitiendo. Ok. Bueno, Ale, no sé si tengas algo más que decir, que aportar. Creo que fue una gran charla pues no sé, ¿alguna conclusión que quieras dar? Pues mira, primero, justo lo que comentabas ahorita del tema del derecho, yo también estudié derecho, y, y digo, más allá de haberlo estudiado o no, que obviamente el estudiar la carrera te da un poquito más como de comprensión sobre la importancia o por qué esa ciencia social es tan precisa y es una ciencia social tan exacta. Y creo que esto justo relacionado con lo que comentabas, pues lo vimos, ¿no? Incluso con el derecho al voto. A las mujeres no se les dejaba votar porque hablaba la legislación hablaba en masculino genérico. Y entonces eso se entendía que solo los hombres podían votar. Y por eso hubo toda una lucha sufragista para que las mujeres pudiéramos acceder al voto. Bueno, pasa exactamente lo mismo con las personas trans y las personas tanto binarias como no binarias, ¿no? Por eso es tan importante cuando hablamos de temas como puede ser
el tema del acceso a servicios ginecológicos, el tema también, o sea, todo lo que tiene que ver como con salud sexual, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante que hablemos de personas gestantes y personas menstruantes, porque al día de hoy nos seguimos encontrando con un sistema de salud pública que en este tipo de temas, como lo pueden ser los servicios ginecológicos, siguen recibiendo únicamente a mujeres, cuando también hay hombres trans y personas no binarias que necesitan acceder a este tipo de servicios y no solamente acceder a ellos, sino hacerlo de una manera digna, ¿no? Entonces, creo que la verdad es que el tema del lenguaje incluyente o inclusivo, como gusten llamarle, es un tema que a mí en lo personal me gusta, me apasiona y que creo que la razón por la cual, digamos que comencé pues a interesarme en el tema fue porque le di justo en el clavo. Me hice la pregunta perfecta cuando empecé a estudiar el tema y era, ¿para qué me va a servir a mí y para qué le va a servir a la gente? Y en esa búsqueda de respuestas es que me he encontrado con un mundo de información, de personas, personas creadoras de contenido, activistas, contenido en general, que me han ayudado a resolver esas preguntas. Y sobre todo que me mantienen en esta pregunta constante de ¿para qué me va a servir y para qué le va a servir a las demás personas? Porque si es inservible, entonces sí yo les diría, ay, bueno, ¿para qué tenemos esta plática? Mejor vamos a hablar de otra cosa. Pero tan nos sirve que por eso tenemos este tipo de espacios, por eso tenemos gente que damos cursos, por eso tenemos instituciones que hacen manuales, porque de verdad este tipo de lenguaje cambia vidas y salva vidas. Entonces, como conclusión, justamente me gustaría dejarles esta reflexión de que incluir a las personas a través del lenguaje, o sea, el uso de este tipo de lenguaje, es una herramienta de transformación social increíble. De verdad podemos cambiar nuestro mundo a través de la forma en la que hablamos. Esto no significa que si el día de hoy ustedes salen de esta transmisión y empiezan a utilizar este tipo de lenguaje, ya no va a existir la contaminación y ya no van a existir las guerras y demás. Desgraciadamente no va a suceder eso, pero sí podemos empezar a cambiar nuestro mundo. Para mí fue importante cambiar mi mundo para poder comenzar a cambiar el mundo de otras personas. Y justo, y con esto cierro, para todas las personas que están viendo esto o que van a ver esto un poco más adelante en otros días, el día de hoy ustedes se van con un compromiso muy grande. Y es que el día de hoy, después de esta plática, ustedes se convierten en agentes de cambio. Ustedes se convierten en personas que pueden cambiar su mundo y que pueden cambiar el mundo de otras personas. La información que ustedes recibieron el día de hoy y que siguen recibiendo en este tema o en el que quieran, no sirve de absolutamente nada si no comparten esa información con otras personas. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que en este afán de ser la más inteligente, en este afán de ser la más, yo lo puedo todo, nos quedamos con la información aquí. Y la información así no sirve de nada. La información tiene que circular porque la información nos permite generar conocimiento. El día de hoy yo no les di conocimiento. El conocimiento no se da. El conocimiento es un proceso interno que vivimos cada una de nosotras, nosotros o nosotres. Yo solamente hoy les vine a dejar unas preguntitas, unas cositas por ahí que se me ocurrieron para que ustedes reflexionen y generen conocimiento. De ahí la importancia de socializar la información para que podamos entrar a procesos de conocimiento más amplios. Y el día de hoy, yo ya les hice el compromiso. Ustedes van a decir, ay, es que me acuerdo que Ale dijo, pero ustedes ya se convirtieron en agentes de cambio y de verdad pueden cambiar su mundo y pueden cambiar mundos a través de la forma en la que nos comunicamos con las otras personas. Solo háganse esa pregunta. ¿Están dispuestas, dispuestos y dispuestas a cambiar su mundo y a cambiar el mundo de las demás personas? Si tu respuesta fue un sí, bienvenida, bienvenido y bienvenida a esta lucha. No estás en soledad. Habemos muchas personas que estamos luchando por este tema y qué felicidad tenerte de este lado y vayamos
generando conocimiento a través de la información que tu hermana, que tu prima, que tu amiga, que quien sea te vaya dando, porque créanme que estamos 2024, estamos en un momento de revolución. Y sí, desgraciadamente todavía estamos ante un panorama de revoluciones con armas, pero nosotros en este espacio queremos hacer una revolución sin armas, revolucionando conciencias. Entonces, bienvenida, bienvenido, bienvenida a esta lucha y qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Ale. Pues yo para concluir quisiera decir que no basta solo con alzar la voz, hay que saber qué decir y cómo decirlo. Entonces creo que es algo muy importante porque hay muchos discursos en donde nos invitan a alzar la voz, pero a veces no sabemos a veces ni siquiera qué buscamos, ¿no? O cómo estamos influyendo en el mundo del otro por lo que nosotros decimos y nosotras, nosotros. Entonces creo que es muy importante eso y también creo que es muy importante atrévanse a equivocarse. Eso es vital. Atrévanse a aprender algo nuevo poco a poco y es un proceso que chance no les va a salir a la primera, pero poco, no, creo que no dimensionan lo que pueden cambiar en una persona si los escucha hablar de cierta forma o les escucha hablar de cierta forma. Creo que incluso cuando empezamos a hablar con lenguaje incluyente o inclusivo, podemos identificarnos entre nosotros y ser un espacio seguro para otras. Entonces creo que eso es muy importante. Y pues también, como dijo Ale, y como es el lema de It Gets Better, todo mejora, no se desesperen. Poco a poco vamos a ir conquistando, bueno, otra vez no conquistando porque otra parte es el lenguaje bélico del que también me tengo que construir, alcanzando, logrando más derechos y habemos muchos trabajando al respecto. Entonces creo que eso es muy importante y pues sí, todo mejora. Y pues muchas gracias por el espacio, muchas gracias Ale, fue un honor y un gusto y un placer. Yo ahorita estoy en modo fan porque a mí me encanta el trabajo que hace Ale. Entonces, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Esperemos tenerte también más veces en estos cafecitos que se dan los miércoles. Seguido del cafecito, ahí me parece la hora segura de It Gets Better, en donde pueden mandar sus preguntas o que es una especie de acompañamiento que da esta maravillosa ONG. Entonces, también les invito a que se queden. Y pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes, gracias a It Gets Better por hacer este tipo de espacios, a ti, Aline, por haberme considerado para este espacio y ya nada más pues decirle a las personas que nos están viendo que me vayan a seguir a redes sociales, en todos lados me encuentran como @soyalcántara_bajo, si tienen dudas, preguntas, comentarios, si se organizan con sus 3, 4, 5 amistades y dicen, le queremos un curso de lenguaje incluyente y no sexista, échenme un mensajito a mi Instagram. Siempre estoy pendiente y con mucho gusto pues resolvemos dudas, tallereamos o hacemos lo que tengamos que hacer para cambiar nuestros mundos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y pues yo estoy como Alimpear en cualquier espacio. Yo me dedico más al activismo feminista, como ya lo he mencionado, pero desde el concepto más sí, interseccional 100%. Y ahorita mi punto va más al antipunitivismo. Entonces, ese es como a lo que yo estoy dedicada en estos momentos. Y pues ahí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Alimpear, porque dejemos los anglicismos para todos. Muchas gracias.